Bien, en la presente conferencia denominada hepatotoxicidad inducida por medicamentos, vamos a ir observando el papel de los fármacos sobre el tejido hepático y de esta manera cómo es que está repercutiendo en problemas cada vez mayúsculos en la sociedad. Lamentablemente, el papel de los medicamentos sobre este tipo de órgano está conllevando a aumentar las estancias hospitalarias y cada vez más aumentar el coste de los sistemas sanitarios. Vamos a ir, en primer lugar, dándonos cuenta del papel que tiene en este caso el hígado. Si observamos una forma farmacéutica, llámese vía oral o vía parenteral, esta requiere pasar a ser, en este caso, más polar a nivel de su biotransformación o metabolismo. Todos los fármacos requieren aumentar su polaridad para finalmente ser excretados. Esto es un principio básico en la farmacología. Desde luego que los medicamentos, si son administrados por vía oral, llegan a nivel de la vena porta, luego se dirigen al hígado, en donde son biotransformados, para luego pues dirigirse a la vía sistémica, vía la vena cava en este caso, de tal manera que permita una distribución adecuada. Sin embargo, hay muchos factores que afectan el papel metabólico, ¿sí?, del medicamento. Por ejemplo, hablamos de la edad. A través del envejecimiento se van minimizando, en este caso, los diferentes sistemas metabólicos. Y de esta manera, pues, hacen que el medicamento tenga determinadas fluctuaciones en sus concentraciones séricas. Enfermedades, desde luego, muchas de ellas tienen que ver con un papel básicamente de falta de concentraciones adecuadas a nivel sérico. Por ejemplo, en la cirrosis hepática, los medicamentos tienden a aumentar su concentración y esto desde luego pues conlleva a toxicidad. Otro gran problema es la insuficiencia cardíaca congestiva. Esta también pues minimiza el flujo sanguíneo por otro lado y va a tener variabilidad en la concentración, en las concentraciones plasmáticas del medicamento. Ni qué hablar cuando hablamos de problemas genéticos, los problemas dados por los denominados SNP, Single Nucleotide Polymorphin. Estamos hablando de las variantes polimórficas, que por un lado pueden ser metabolizadores lentos, por otro lado metabolizadores rápidos, y de esta manera puede afectar el metabolismo de los medicamentos. El alcohol, los mismos fármacos, también en sí, muchos de ellos tienen comportamientos inductores enzimáticos, inhibidores enzimáticos. El mismo alcohol tiene esa dicotomía de generar inducción o inhibición del sistema enzimático cuando es un alcoholismo crónico o agudo. Entonces, es muy importante también valorar el papel del alcohol y de muchos fármacos. La nutrición, desde luego. Eh, Estos componentes aminoácidicos muchas veces por problemas al momento de su ingestión van a conllevar a que el papel del metabolismo a nivel hepático ciertamente esté deteriorado. Por ejemplo, hay un fármaco denominado paracetamol que requiere una cantidad adecuada de glutatión, ¿sí? Para poder, en este caso, mantener una buena biotransformación. En problemas eh, en problemas bajos o en este caso carenciales de determinados aminoácidos, entonces básicamente el papel de hepatotoxicidad que tiene este medicamento va a estar ciertamente aumentado. Y no solamente ello, a nivel ambiental también, por ejemplo, el caso del humo del cigarrillo, hablamos de uno de ellos, que puede también generar problemas de metabolismo. El problema de los hidrocarburos aromáticos también, ¿sí? También deja
mucho entrever a nivel del papel metabólico de los medicamentos. Por ejemplo, si vemos el caso de la toronja, fíjense, y la hierba de San Juan, estos elementos, sí, dietéticos, tienen que ver con inhibición enzimática, es decir, pueden generar aumento de la concentración sérica de muchos medicamentos. Habíamos ya comentado el papel del humo del cigarrillo a través del tabaquismo. El brócoli aumenta, en este caso genera inducción enzimática, es decir, disminuye la concentración sérica de otros medicamentos. A tener en cuenta también este tipo de factores. En el caso, ya habíamos comentado del paracetamol, es bueno recapitular ello, a nivel de fase 2 requiere, ojo, glutatio, ¿qué cosa? Captar los metabolitos que se generan a partir del paracetamol, los capta. Sin embargo, cuando la cantidad de glutatión disminuye, ¿sí? O está disminuida en el organismo, va a existir mayor cantidad de metabolitos que no son ciertamente conjugados con glutatio. Esto, desde luego, va a aumentar la hepatotoxicidad. Entonces, es muy importante mantener siempre la cantidad, el reservorio adecuado de glutatio. Por ende, hablamos una estadística de más o menos del total de RAMs, el 6% son reportados en generar daño hepático y un 14.7% son reacciones adversas letales. Bien importante este dato. Fármacos, en este caso, juegan un rol importante en estas RAMs letales. Un 25% o más generan necrosis hepática. Se ha observado que más de 600 medicamentos están implicados en producción de hepatotoxicidad. Habíamos hablado solamente de uno, el paracetamol. Fíjense, entonces hay una gama de fármacos que están implicados en hepatotoxicidad. Muchos de ellos generan injurias hepáticas y desde luego reacciones adversas a los medicamentos. Esto es muy importante porque la toxicidad de los fármacos, ojo, muchas veces deviene de la formación de metabolitos tóxicos. Esto es muy importante y en los cuales pues juegan especial contexto los citocromo P450. Observen ustedes que dentro de los mecanismos de hepatotoxicidad, por ejemplo, el fármaco se biotransforma en sus metabolitos. Estos metabolitos van a generar estrés oxidativo, es decir, está aumentando los radicales libres, llámese ROS, las sustancias reactivas al oxígeno, o los NOS, las sustancias reactivas al nitrógeno. Esto genera una disfunción mitocondrial. Ustedes saben que está implicado las mitocondrias en el papel de la cadena respiratoria. Y esto, lógicamente, va a conllevar a una inflamación celular, problemas de apoptosis, necrosis y finalmente hepatotoxicidad. Entonces, esto juega un papel clave, fíjense, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, para luego conllevar pues a la patología de la hepatotoxicidad. Pero observemos cómo hay elementos que influyen justamente en este estrés oxidativo. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, los virus, el mismo alcohol, tienen que ver con esta variante. La respuesta inmunológica independientemente también afecta a ello. Y el grado genético. Recordemos que la genética tiene muchísimo que ver también con todo ello. Y no solamente a nivel de la biotransformación, sino también transportadores que tiene el fármaco para generar estrés oxidativo, ¿sí? Por ende, si observamos entonces el fármaco que está generando metabolitos a nivel de citocromo o por el citocromo P450, existen dos vías que hemos podido indagar. La primera, puede generar un metabolito electrofílico con fijación covalente a macromoléculas hepáticas y finalmente pues la muerte celular por diferentes mecanismos. Y también una segunda arista, generar radicales libres, lipoperoxidación y
Esta lipoperoxidación genera daño de membrana, propiamente dicho, y también la muerte celular y apoptosis, ¿sí? Entonces, muy importante el papel de los metabolitos generados a partir del medicamento. Esta es una vía que un poquito aclara lo anteriormente comentado. Por ejemplo, la generación de estrés oxidativo, todos los mecanismos, fíjense que hoy en día se conocen, por ejemplo, aumenta de arroz, la superoxidismutasa, glutatión también que está alterada, el malón de aldehído, catalasa, NOS, entre otros. Sistema radicalario aumentado. Esto conlleva desde luego pues que las transaminasas, ALT, AST, la alanino-transaminasa, o llamada también GPT, AST o GOT, la alcalino-fosfatasa, tienen o tengan ciertas situaciones ante ello, que como vamos a ir observando, tienen variantes en sus concentraciones. ¿Sí? Hay liberación de cascadas inflamatorias, finalmente pues apoptosis hepática con determinados mecanismos de señalización intracelular. Desde luego, para poder valorar los diferentes factores de riesgo, es necesario la edad del paciente, definirla, el sexo, el historial genético, la exposición previa que se pueda observar no solamente al paciente, sino también exposición concomitante a otros fármacos, consumo de alcohol, hepatopatías previas y el estado nutricional, que es muy importante también al momento de valorar un factor de riesgo en el paciente. La hepatotoxicidades, en este caso las lesiones hepatotóxicas, pueden ser clasificadas a nivel hepatocelular, colestásico o mixto. Y esto es lo que justamente vamos a ir incidiendo. Repito, hepatocelular, colestásico y mixto. Entonces, cuando no se cumplan estos criterios, simplemente se hablará de alteraciones bioquímicas hepáticas. Esto es lo resaltante, que para poder saber si un fármaco está generando problemas hepáticos, necesitamos saber si el daño es hepatocelular, si es colestásico o si es mixto. Luego vamos a ver un cuadrito que va a resumir este tipo de detalles. Así han sido retirados muchos medicamentos del mercado mundial y por qué no también en el Perú. La troglitazona, fíjense, la troglitazona se utilizó hace, diríamos, 20 años atrás, problemas de diabetes mellitus. Sin embargo, los problemas de daño hepático, ¿sí?, conllevaron a que se le cancele su registro sanitario y fue retirado del mercado nacional, ¿sí?, por severo daño hepático durante el año, hace 20 años, en el año 2000. No solamente medicamentos, por ejemplo, productos naturales, el cava, por ejemplo, también fue retirado por problemas de hepatotoxicidad. Este cava se utilizaba en su momento para ansiedad, estrés, insomnio, síndrome premenstrual y fue retirado justamente en el 2002 por problemas de hepatotoxicidad. Otro fármaco, en este caso el trovafloxacino, fue una fluoroquinolona y por problemas también de toxicidad hepática se le retiró del mundo en el año 1999. Así podemos observar una gama de fármacos, ojo, que no han sido retirados del mercado mundial, sin embargo generan hepatotoxicidad. Fíjense, el ketoconazol, la isoniazida, el metotrexate, la amiodarona, el metamizol, los estrógenos, el tamoxifeno, metildopa, paracetamol, fíjense, están vislumbrados como fármacos que generan hepatotoxicidad y hay que tener, lógicamente, los cuidados necesarios. Entonces, aquí observamos una pequeña tabla que nos resume cuando una lesión hepática es hepatocelular propiamente dicha, el daño está centrado a nivel del hepatocito. Colestásica, fíjense, este es un daño fuera del hígado, ¿sí? Y mixto, cuando tiene tanto de hepatocelular como colestásica. Fíjense, el daño a nivel hepatocelular, si lo vemos bioquímicamente, la ALT está por encima de 2. Y, ojo, este R, que viene a ser el cociente entre el número de veces que está la ALT por encima de lo normal y el número de veces que está
la alcalino-fosfatasa FA es alcalino-fosfatasa por encima de lo normal, es mayor o igual a 5. Repito, la ALT está por 2 veces más su valor y el R es mayor o igual a 5. Colestásico se define cuando la alcalino-fosfatasa es más de 2 su valor y el R es menor o igual a 2. Mientras que mixta, la ALT está por 2 veces más aumentada, la alcalino-fosfatasa más de 2 veces aumentada y el R es mayor a 2 y es menor a 5. Es muy importante tener este tipo de criterios al momento de valorar si es un daño hepatocelular, es colestásico o es mixto. Por ende, si las aminotransferasas y o la fosfatasa alcalina están por debajo de su valor normal, es decir, de las 2 veces su valor normal, entonces se habla que no, se habla de anormalidad, más no podemos definir si es un daño hepatocelular, colestásico o es mixto. Muy bien, entonces a los casos clínicos vamos a observar algunos detalles, ¿sí? Por ejemplo, esta es una paciente RPAK, mujer de 23 años de edad, con antecedentes de insuficiencia hipofisiaria parcial, postquirúrgica. La paciente presenta diabetes mellitus tipo 2, hay osteoporosis. Su diagnóstico, observen aquí hay una serie de diagnósticos: enfermedad de Cushing, hipopituitarismo, absceso en partes blandas, ¿sí? Y como pruebas bioquímicas tenemos el cortisol libre de 1381, en el segunda toma 1250, ACTH 37.2, segunda toma 30, GPT 70, en la segunda toma 253, GOT 37, segunda toma 336, albúmina 3.14 y luego 3.13, alcalino fosfatasa 373 y luego 589. Desde luego, vamos a necesitar que ustedes me hagan el cálculo si estamos ante un problema de hepatotoxicidad de tipo hepatocelular, colestásico o mixto, teniendo estos valores. Van a ir directamente, se van a dirigir a la GPT. Me van a calcular aquí cuando tiene 70 y su alcalino fosfatasa 373. Van a sacar cuál es el R. Y luego se van a dirigir a la subsiguiente toma, 200, que es lógicamente distanciada de la primera. GPT 253, alcalino fosfatasa 589. ¿Cuánto es el R en el primer contexto y cuánto es en el segundo contexto? El paciente viene tomando levotiroxina, insulina, paracetamol, carbonato de calcio, calcitriol, ¿sí? Repito, levotiroxina, insulina, paracetamol, carbonato de calcio, calcitriol. Siguiente, también toma el alprazolam, el ketoconazol, el ciprofloxacino, la clindamicina, ¿sí? Ranitidina, ¿sí? Hay todo un cóctel que el paciente viene tomando. Entonces, es muy importante saber que para el caso de la GPT vamos a asumir como valor normal 35. Recordar esto, asumir como valor normal 35. Y para el caso de la alcalino fosfatasa, asumir el valor normal de 120. ¿Sí? Con estos datos van a trabajar para poder saber el R. Repito, GPT 35, alcalino fosfatasa 120. El siguiente caso clínico muestra, este es un varón de 6 años, este es el caso clínico número 2, el anterior, lógicamente, el caso clínico número 1. Varón de 6 años con disminución del apetito, no ictérico, orinas algo aumentadas de color. Se solicita el perfil hepático con los siguientes resultados: la GOT 700, GPT 800, fosfatasa alcalina 40, bilirrubina total 1.8, bilirrubina directa 1.1, proteína total 7 gramos por decilitro,
Albúmina, 4 gramos por decilitro. Necesito me interpreten estos resultados, ¿sí? A ver, ¿qué tipo de hepatotoxicidad es? ¿Será hepatocelular? ¿Será colestásica? ¿O será mixta? ¿Sí? Entonces, ya saben que vamos a recurrir, en este caso, a poder valorar GPT, alcalino fosfatasa, y hay que tener en cuenta el R. Asumir, por favor, asumir para ello GPT, el valor normal 35, y la alcalino fosfatasa, su valor normal 120. Siguiente caso. AR es un paciente de 42 años, VIH positivo. Su LDL es 300 miligramos en decilitros. Lo normal es hasta 220. Este paciente está alterado el LDL. Sus triglicéridos tiene 800 miligramos por decilitro. Lo normal es 750, está también aumentado. Por ende, entonces, el paciente hace uso de esquema secundario y se le va a administrar atazanavir durante y luego de 6 meses de tratamiento de atazanavir. Este es un fármaco que se suele utilizar como antirretroviral, es un inhibidor de proteasa. Lo que se va a observar es el hematocrito 27%, su bilirrubina total 3.5 miligramos por decilitro, su bilirrubina directa de 0.5 miligramos por decilitro, su alcalino fosfatasa 40 unidades por litro, su AST 32, su GPT 27. Entonces, lo que deseamos saber, ¿cuál sería la causa del aumento de su bilirrubina? A ver, van a analizar este caso y van a dar respuesta cuál sería la causa del aumento de la bilirrubina. Por ende, van a calcular, a ver cuál es el R. Y una vez que calculan el R, van a definir cuál sería la causa del aumento de la bilirrubina. Siguiente caso. Esto es un caso que fue reportado, ¿sí? En el cual se hace uso, en este caso, de amoxicilina con ácido clavulánico. Y se va a observar un cuadro de hepatotoxicidad. Para lo cual, yo necesito simplemente que se evalúe lo siguiente. Vamos a evaluar, ¿correcto? Vamos a evaluar lo siguiente. Miren, tenemos la bilirrubina sérica, ¿sí? La total 67, la bilirrubina directa 22.4, la aspartato aminotransferasa 57, la alanino aminotransferasa 39, ¿sí? La alcalino fosfatasa 115, ¿sí? De esto me van a calcular con estos datos cuál es el R en esta fecha, ¿sí? ¿Cuál es el R en esta fecha? Y vamos a ir directamente hasta el final. Me van a calcular cuál es el R en esta fase final. Bilirrubina total tiene 961. Bilirrubina directa 692.5, ¿sí? La aspartato aminotransferasa 126, la alanino aminotransferasa 86 y su alcalino fosfatasa 104. Igual manera me van a sacar el R en esta fecha final, ¿sí? Entonces, una vez que se saquen estos resultados, vamos a socializar entre cada uno de ustedes para poder finalmente hacer una conclusión consensuada de todos estos casos. Entonces, se ha vinculado muchísimo a la amoxicilina con el ácido clavulánico, con problemas de hepatitis tóxica, ¿sí? Severa. Es un fármaco o una asociación muy consumida, de uso muy frecuente, y hay que tener también mucho cuidado, mucha prudencia. Ahí estamos observando, por ejemplo, otro gran elemento que es el paracetamol, que genera problemas a nivel centrolobular. Este es un clásico ejemplo de los problemas hepatocelulares que se pueden describir por el paracetamol. Y mencionar pues que el tema de los hepatoprotectores, mencionar que nunca tienen indicación. No se ha demostrado su utilidad clínica. Otros agentes pueden actuar indirectamente por interferencia con la actividad metabólica esencial de la función celular. Lo que se requiere en una hepatotoxicidad
hay que discontinuar la medicación, tratamiento dietético que incluye dieta elevada en carbohidratos, moderada en proteínas y adecuada en calorías que van desde los 2000 a 3000 calorías, así como tratamiento de soporte. Muchas gracias por la atención brindada.